Declaraciones también esta tarde en el Hall de los Pasos Perdidos del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Vamos a verlo. Yo creo que es importante que el presidente de la República tenga un buen contacto, una buena relación con el primer ministro. Y por lo tanto me parece que eso es algo positivo. Él, Zabala, es un hombre de buen trato, es un hombre que no genera controversias y me parece que lo puede hacer muy bien. Sin embargo, anotamos que hay demasiados economistas ya. El presidente de la República es economista, el primer ministro es economista, el ministro de Economía es economista. ¿Cuántos economistas más habrá en el gobierno? La pregunta es quién va a manejar el tema social, los temas políticos, el tema de los marginados, de los excluidos, el tema de las oportunidades, en fin, hay una serie de preguntas que aún nos hacemos porque no sabemos quién las va a manejar. Fernando Zabala logrará atender estos puentes entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, basándonos que este Parlamento tendrá una amplia mayoría popular. Mire, yo creo que si hace una propuesta para aprobar algún tipo de delegación de facultades, la va a tener siempre y cuando plantee las cosas bien, los términos sean cortos y los objetivos sean precisos. No le vamos a dar un cheque en blanco en absoluto, pero sí ayudarlo a que el gobierno se instale y que pueda echar raíces de su plan de gobierno y que empiece a trabajar. ¿Es una desventaja que sea más un tecnócrata que un político? Mira, los tecnócratas, decía Bedoya Reyes, que se alquilan, ¿no? Siempre es mejor tener políticos en funciones tan políticas como el primer ministro. Los ministros son también personajes políticos, los viceministros más bien son técnicos. Es una desventaja, pero en todo caso lo veremos actuar para ver si es una desventaja o al final se convierte el hecho de ser técnico en una ventaja. Hay que darle una tregua. Yo creo que hay que dar una tregua, hay que tener unas expectativas y un voto de esperanza que hay que dárselo, pero insisto, son temas que tendrán que ser aclarados en el futuro. ¿Quién se va a encargar de las cosas sociales en el país? Los ministros de Economía no son buenos cuando se trata de soltar dinero para cosas de interés social, para temas vinculados a servicios básicos, públicos, elementales, salud, educación. Los ministros de Economía siempre han sido personas cajeras que quieren cuadrar su caja antes que pensar en el resto de los problemas del país. Espero que eso sea superado. Una desventaja también, ya que la colega está hablando de desventajas, que Fernando Zabala anuncia de que va a observar esta ley de las AFP que se aprobó en el Congreso, no solo por una vez, sino también por insistencia y de manera absoluta. Yo le he escuchado que no va a cambiar las cosas. Anoche yo he escuchado... Hoy día ha dicho que va a observar, porque esto solo beneficia a un pequeño grupo de aportantes. Bueno, yo creo que si es que él va a empezar a observar leyes que se han aprobado en el Congreso, me parece que cometer un grave error. Más aún cuando viene de una empresa que tuvo acciones laborales, que tuvo acciones de las AFP y que las malgastó, las vendió mal, ¿no? Sobre la designación de Luz Salgado como presidenta de... Bueno, el fujimorismo tiene todo el derecho de elegir a la persona que más crea conveniente y tienen los votos para hacerla. Me parece que si eligen a Luz Salgado será una buena elección, es una vieja militante de su partido, por lo tanto tiene méritos suficientes y experiencia para manejar el Congreso de la República. ¿Es la persona más calificada dentro de Fuerza Popular? Bueno, no sé si sea la más calificada, pero sí una de las más calificadas. Ahora, el congresista Mauricio Mulder ha dicho que no está muy a favor con el tema esto de la moción de censura para el ministro de Defensa, porque dice que no se está cumpliendo constitucionalmente con recabar la cantidad de firmas, ¿verdad? Mire, acá hay un tema de interpretación. El Congreso se convoca con 78 firmas aproximadamente y no con menos cuando está en receso, que es el caso en este momento. Sin embargo, por otro lado, hay normas que te permiten con 35 firmas aproximadamente presentar una moción de censura o de interpelación a un ministro. La pregunta es, ¿qué se hace cuando el Congreso está en receso?
Yo creo que si está en receso no se convoca, salvo bajo los parámetros de la propia convocatoria, es decir, conseguir 78 firmas para eso. No creo que una moción de interpelación o de censura con menos firmas pueda ser el conducto para convocar a un congreso extraordinario para ver una censura de esa naturaleza. Esa es mi interpretación. Pero claro, el reglamento no se ha puesto en el plano de qué pasa con un ministro que comete un gravísimo error, cómo lo censuras en época que no hay legislatura. Ese es el tema. Eso habría que cambiarlo a futuro también. Hay que precisarlo, es un vacío de la norma y hay que precisarlo, ¿no? Hay que precisarlo. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, coincidiendo con varios de sus colegas, indicando que hay un vacío en la legislación vigente respecto al tema de mociones de censura. Ha señalado que el reglamento no es preciso en cómo convocar a una sesión cuando el Congreso está en receso y prácticamente por finalizar sus funciones.